Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también quiero celebrar los 10 años de Infancia e Instituciones. Soy una cómplice total de todo ese trayecto. Fíjate Es que lo que pasa es que me van a ver así tan modosita, porque cuando subí aquí, Mercedes me dijo, no taques la mesa porque se va a desconectar el cañón. Entonces yo estoy así como ese juego que dice, sin moverse, sin reírse, estoy así, ¿ve? Así como la muñeca así, porque si yo toco algo se va a desconectar todo. Entonces, por eso es que, bueno, de a poco voy a empezar a tocar. Poner un poquito más cerquita. Ahí está, ahí está. Pero claro, me dijeron, bien. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, en este hermoso teatro. Hace 30 años estuve aquí, haciendo otras cosas. Muchísimas gracias por la invitación, me encanta compartir este seminario con todos ustedes. Muchísimas gracias a Mercedes por invitarme. Hace varios años que compartimos nuestras actividades profesionales, a veces también otras actividades como el color del pelo, ese tipo de cosas, que hacen a la vida divertida. No somos tan protocolares como parece. Bien, cuando Mercedes me contó hacia dónde apuntaba el seminario, me pareció importante poder entrecruzar en esta cuestión de las infancias testimoniantes la cuestión de crear en la adversidad, por lo que yo llamo, tomando un significante de Néstor Brownstein en su libro Memoria y Espanto, de su trilogía sobre la memoria en siglo XXI, lo que él llama los notarios del trauma. Él ubica a Primo Levi como el notario del trauma, como el escribano del trauma, alguien que puede testimoniar sobre el trauma sin salir destruido. Y a partir de ahí me pareció que podía ser una articulación con otra notaria del trauma que murió. Tal vez de ella sí saben más que de Primo Levi, porque se convirtió en un gran mito. Y últimamente creo que algún ministro de acá, de estos lares, la nombró, que es Ana Frank. No se rían. Del ministro, digo. Porque con su diario, si existió, si no existió, si es un mito, si no es un mito, lo veremos después, pero dio testimonio a cómo vivió una adolescente de 13 años el horror de vivir en clandestinidad en medio de la guerra y de la vorágine del nazismo. Y articular con los testimonios de otro notario del trauma para mí, que es Agustín Ávila, con su película Infancia clandestina, que me parece que son 3 notarios que los voy a entrecruzar. Sobre Primo Levi, efectivamente yo escribí en mi libro que se va a presentar mañana, escribí sobre lo que llamo los caminos sublimatorios del testimonio, y bueno, y sigo indagando. Voy a tener el gusto de entrevistarme con unos discípulos de Primo Levi ahora en mayo en Turín, y con 2 nietos, porque sigo hurgando y me parece muy interesante todo lo que sale como producción, no como anécdota. Entonces lo que quería era trabajar sobre estos notarios del trauma, trabajar que ante el horror
que ante la más terrible de las adversidades, que es confrontarse con el asesinato de los seres queridos y del peligro de la propia vida, no siempre todos los sujetos se precipitan en la angustia. Atravesar la angustia es inevitable, pero no siempre la angustia termina en ciertos destinos, que es atentar contra sí o contra los otros, que son los destinos más frecuentes que se plantea cuando un sujeto atraviesa todas estas cuestiones. A veces, algunos dan vuelo a la pulsión epistemofílica, dan vuelo al deseo de saber, que va siempre ligado al deseo de hacer saber. En última instancia estamos aquí todos porque queremos hacer saber algo, nosotros, ustedes, todos, y queremos compartir algún saber. Lacan dice que no es el deseo quien preside el saber, sino el horror. El horror tiene función de causa de deseo del saber cuando de sublimación se trata, sobre todo en lo que implica un llamar al otro, un preguntar al otro. Y creo que ahí, en ese llamado al otro, están los testimonios de Primo Levi con sus libros, ya los voy a mencionar, de Ana Frank con sus diarios, que es lo que más conocemos, pero hay cuentos también de Ana Frank, y de Benjamín Ávila en su film, que atestigua del horror, y que los tres atestiguan de algo que me permite decir que se trata de un camino sublimatorio, que es dar testimonio a lo que es intestimoniable. En los tres se revela este punto de que todo no se puede testimoniar. Pero también dar cuenta del horror, pero también de la alegría de vivir, del amor, de los placeres cotidianos, aún en un campo de concentración, aún viviendo en clandestinidad, lo cual no es para decir, ¡ay, qué lindo! Como la estúpida película esta, La vida es bella. La vida es bella, que a mí me pareció un horror, verdaderamente, porque es plantear que todo es bello. Entonces, bueno, vivamos siempre en un campo de concentración porque mira qué lindo. No, es un horror, toda represión es un horror. Pero lo que quiero decir es que, bueno, estos personajes, estos testimoniantes que voy a tomar yo, nos mostraron distintas facetas de esto, que creo que es lo que nos mostraron es la faceta que a ellos les permitió sobrevivir a este horror. Todos ellos padecieron del horror de ser sobreviviente, pero lo interesante es que ninguno se colocó ni como víctima, ni como verdugo, ni como vengador, ni como héroe. Se colocó como un hacedor, un creador testimoniante. Sobre Primo Levi, Primo Levi soportó voy a plantear ellos en distintas épocas, entre el año 44 y 45, el golpe traumático de ser un sobreviviente de los miles de detenidos y deportados por los nazis. Escribió sin cesar mientras pudo, adentro de los campos de concentración y fuera de él. Ana Frank padeció entre el año 42 y 44, le tocó vivir 2 años en clandestinidad, a escondidas, en Ámsterdam, y considerarse y vivir con cierto pesar el sentirse una sobreviviente, a pesar de que estaba en un encierro y en una clandestinidad, considerarse que ella era feliz, a diferencia de los niños y adolescentes que ellas sabían
que eran asesinados. A su vez, Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, sufrió entre el año 77 y 79 el exilio y la clandestinidad, la desaparición, muerte de su madre, el asesinato de su padrastro, la separación de su medio hermano Martín y el secuestro de su hermano Diego cuando tenía 7 años. También sobrevivió al secuestro y al interrogatorio de los genocidas. En el año 2000, a sus 21 años, y con el proyecto ya de ser director de cine, desde los 13 tenía claro que él quería dar cuenta de esta historia. Bien, cada uno a su manera, y a pesar de las distancias y de los tiempos históricos, sociales, políticos y económicos, cada uno de ellos puso distancia de las escenas traumáticas gracias a la escritura. De alguna manera no se hicieron cargo de la mortificación que recibieron de sus verdugos, no se identificaron con los verdugos, ni volcaron el sadismo ni contra sí, ni contra lo que los rodeaban. Se afanaron en testimoniar lo intestimoniable. ¿Por qué digo testimoniar lo intestimoniable? Porque es muy difícil dar testimonio de la muerte que te rodea. Es un punto donde testimonio, pero siempre digo que hay cosas que se escapan. De alguna manera, cada uno insistió en un pos de un nunca más, que parece no cumplirse, un singular destino de los sobrevivientes que alienta en nosotros la esperanza de que en condiciones de mínimo o máximo horror es posible el camino sublimatorio de la creación, y máxime en adolescentes y en niños, tema que por ahí lo vamos a discutir. Primo Levi, Ana Frank y Benjamín Ávila fueron testigos del padecimiento, cada uno a su manera, como dije recién, un sobreviviente, pudiendo silenciar lo padecido o relatarlo oralmente, como muchos, eligieron dar el testimonio escrito. En libros como Levi, en un diario como Ana Frank, en un guión cinematográfico como Benjamín Ávila. Es posible crear en la adversidad. Es posible crear allí donde el otro, que debería amparar y resguardar, no solo desampara, sino que hostiga y tortura hasta el confín de lo humanamente esperable. Ese otro cruel procura la desaparición del sujeto y de sus seres queridos. Incluso ahí, niños y adolescentes, en medio del horror, pueden hacer la creación sin tapar el agujero de lo real. Es decir, pueden crear soportando la inconsistencia del otro. Porque realmente para poder crear a partir de ahí se necesita mucho ingenio, mucha ironía, mucho humor negro, y esta capacidad que la encontramos en Ana Frank y en Benjamín Ávila. Primero voy a hablar un poquito de Primo Levi. Dice Agamben que el testimonio incluía siempre una especie de laguna, es decir, que los sobrevivientes daban testimonios de algo que no podía ser testimoniado. O sea, hay una gran diferencia entre el testimonio que deja siempre una laguna a lo que te muestra Hollywood, por ejemplo, ¿no? Donde todo es redondito, todo es clarito, todo... No te puede quedar duda cuando vos ves la película El Zorro, con bandera, de que algo no quedó así redondito, clarito. Bueno, eso es Hollywood. Que testimonia no lo intestimoniable, sino testimonia
lo que te quiere hacer tragar de Hollywood. Bien. Primo Levi logra una escritura sublimatoria que da testimonios de los horrores de Auschwitz. Este escritor testimoniante nace en Turín en 1919 y muere a los 68 años en la misma casa donde nació. La muerte de Levi aún genera muchísimas discusiones. Luego voy a decir por qué. Levi fue deportado a Polonia en 1944. El campo de concentración en el cual vivió 10 meses, al que ingresaron 650 judíos italianos. Solamente quedaron vivos 20. De 650, solamente quedaron vivos 20. A pesar del júbilo inicial de la liberación del campo, en 1945, padeció un escabroso regreso a casa. Ustedes deben saber que todas las guerras nunca terminan del todo, vaya si lo sabremos, que siempre deja cosas que no están terminadas. Y bueno, cuando se sacó a la gente de los campos de concentración, ni los rusos ni los americanos sabían muy bien a dónde llevarlos ni cómo llevarlos, y entonces eso que de un principio fue un júbilo se convirtió en un martirio. Primo Levi da esto cuenta en un libro que es fantástico, se llama La Tregua. Y yo elegí pasar un fragmento del inicio de esta película porque me pareció fascinante la escenografía que usa el director, Francesco Rossi, que es un italiano que no sé si lo ubican por ahí, no sé si a ustedes les gusta por ahí la ópera, que hizo Carmen, la última versión de Carmen, con una escenografía realmente fantástica. Es un tipo que le gusta la escenografía. Y aquí la escenografía que da de la guerra, del fin del campo de concentración, cuando los nazis huyen, haciendo explotar todo lo que está a su paso para dejar la muerte y la desolación, lo muestra de una manera espectacular. Y me pareció que era posible ver esto 7 minutos apenas, porque da la idea del horror que pasaron los que estuvieron ahí y quedaron vivos. Digo el horror porque Agamben dice que si hay un texto para trabajar el tema de la vergüenza, está puesto por Primo Levi con la cara que ponen los soldaditos rusos, lindos, preciosos, muy jóvenes. Esto lo describe en el texto, lo toma muy bien Francesco Rossi, ante eso que ven que es inhumano. Y que lo muestra, sí, bueno, después se van a quedar con ganas de ver el film, bájenlo de YouTube, es fantástico. No es fácil conseguir la traducción, pero yo le puedo dejar la película a Mercedes para que la copie. Uno del equipo mío que es fanático de la tecnología lo consiguió, porque estaba en ruso o en italiano o en inglés. Y después la vergüenza que me hizo pasar, que me mandó a Mendoza con la versión de La Orestiada en turco, y yo traduje, entonces me decían, ¿usted sabe turco, doctora? Sí, le decía yo. Lo que pasa es que yo la había visto tantas veces que ya me la sabía de memoria. ¿Usted sabe turco? Sí, le digo yo. Bien. Yo elegí esto porque me parece que da cuenta de todo este sufrimiento y de toda la obra que se conoce como la trilogía de Auschwitz, que es en Primo Levi, si esto es un hombre, La Tregua y la tercera que no me sale, ya me va a salir. ¿Cuál, la de Ana Frank? No, La infancia clandestina. No, de Levi. Ahora. Ya va a salir, tranquilo. Bien. ¿Podemos trabajar un minuto? ¿A La Tregua? Sí. ¿Pongo esa? Sí. Si tienen la oportunidad de verla, fantástica. Ahora, si tienen la oportunidad de leer La Tregua y ver la película, es una cosa, yo no pude dejar de hasta el final.
Escena de desenganamiento. Pensaba llegando a ese campo y mirando ese horror. Bueno, yo le pongo mi parte dramática, ¿no? Tengo ese don. Проверь, есть ли ток. Нет тока. Face to face with freedom, we felt lost, emptied, atrophied, unfit for our newfound liberty. We are free! We are free!
Сейчас будем фотографироваться. Так, все замерли, встали. Вот так, смотри сюда, фотоаппарат. Так, хорошо. Готово, молодцы. Так, приготовились, будем фотографироваться. Замерли, смотреть всем сюда. Bueno, me pareció la metáfora del director Francesco Rosi para tomar esta parte de la tregua. Es fantástico porque te da una idea de cómo sobrevivió el que estuvo ahí. Luego la muerte, la desolación, el ser un número, solamente un número, y luego la posibilidad de la libertad y el futuro que se abría con esta libertad, que en realidad fue un padecimiento de 10 meses, porque los rusos no sabían a dónde llevarlos. Me parece que da una idea de lo que es la trilogía, que ahora el tercer libro de Primo Levi es Los hundidos y los salvados. Seguramente mi lapsus de olvidarme es porque yo digo permanentemente que nosotros somos una generación de hundidos y salvados. De tanto joder, bueno, me olvidé. Porque solamente con el horror se puede joder un poco, porque si no, te aniquila. Bien, Néstor Brownstein dice que ante el horror, ante un sobreviviente se puede callar, hablar o escribir. La reviviscencia es obligatoria. No podés dejar de ser testigo de lo que pasó, ahí adentro o afuera. Pero sí podés dar o no testimonio. Ese testimonio puede ser oral, puede ser escrito. Ahora, cuando lo haces escrito, muchas veces esto se convierte en un testimonio que no solamente da cuenta del horror, sino que da cuenta cómo es posible vivir y hace saber a otros que se empeñan por negar lo que ahí pasó, que de esto que pasó, y lo que es más importante, como decía la compañera que habló antes, que esto puede volver a pasar, que el pasado no es solamente el pasado, siempre el pasado es el presente y el futuro, porque sin pasado no tenemos futuro. Y esta gente viene a decir cosas que pasó en el pasado y que puede volver a pasar. La guerra con Corea del Norte es inminente, y alguna gente la aplaude, pero bueno. Bien, entonces Levi sufre a los 24 años las catástrofes históricas y personales de un campo de concentración. Él es solamente ese número que ustedes vieron que está en su brazo, 1745-17. Es víctima de los nazis y del horror, pero sin embargo, ese agujero que provoca en él la privación no lo lleva ni a procurar venganza ni autocompasión. Sí el deseo de saber y hacer saber del horror vivido. Esta es su pulsión epistemofílica, que lo revela en toda su obra, y que él porfiaba en decir lo indecible, lo mismo que Ana Frank y Benjamín Ávila, todos ellos notarios del trauma. Haciendo escritura, deponen la pulsión de muerte por el camino de la sublimación, dimiten de ella dando vuelo a la pulsión epistemofílica y de alguna manera están procurando ser escuchados por el otro, que el otro registre esto que han producido. Primo Levi puede escribir su segundo libro. Él escribe primero Si esto es un hombre en el año 56, publica, en el año 56 recién le publica una buena editorial su libro, que había sido un fracaso la primera vez porque los libros terminaron muertos en un sótano en Florencia.
Y la segunda editorial realmente llega, tiene una buena circulación, y es ahí donde Primo Levi se permite escribir su segundo libro, La Tregua, porque cada autor necesita un público. Necesita un público que lo lea, que lo interrogue, que lo indague. Como Ana Frank decía en su diario, cuando ella fantaseaba que iba a ser muy famosa, porque ella tenía esperanzas de salir. Todo el mundo tiene esperanzas de salir. Ella no sabía que no iba a poder ir más allá del campo de concentración donde la pusieron al final, que murió de una tifus, y lamentablemente 2 meses antes que llegaran los rusos o los americanos, cualquiera. Uno puede decir, bueno, murió de tifus. No, murió de la peste que asolaba los campos de concentración. Pero también ella quería ser leída, y decía que iba a ser leída, y también Benjamín Ávila anhela que su película siga circulando y que no termine de dar que hablar. Porque es eso lo que sirve a los testimoniantes, es lo único que no los mata. Ahora, parece que a Primo Levi no se le perdonó que a los 68 años él era un químico, y él dice, yo nunca fui un escritor, siempre fui un químico, y si aprendí a escribir, lo aprendí en la única universidad que tuve, la Universidad del Campo de Concentración. Entonces cuando decían si él era escritor, decía, no, yo soy químico. Ahora, Primo Levi muere en la casa donde había nacido, en el 4º piso, cae un día que la portera le entrega una correspondencia. Ahí empezó la gran discusión, que Primo Levi se suicidó. Bueno, quiero decirles que la gente más cercana a Primo Levi, no por una negación que puede tener la gente que te quiere, no se mató. No se sabe si fue un mareo inoportuno, si fue un acto deliberado, si fue un pasaje al acto, si fue una torpeza, no se sabe. Y yo prefiero dejar así, no se sabe qué es lo que precipitó su muerte, porque muchos se alegraron con esta muerte. ¿Saben que sí? Hay mucha gente que se alegra y dice, bueno, finalmente los nazis lo mataron. Bueno, pero después de todo el testimonio. Bueno, y hay otros imbéciles que se les ocurre idealizar el concepto de sublimación y dicen, pero entonces no sublimó del todo. ¿Ves? La gente que te dice, pero no tuviste un orgasmo del todo. ¿Y qué es un orgasmo del todo? ¿No sabes lo que es un orgasmo del todo? Del todo. Del todo. ¿Sabés lo que es un orgasmo del todo? Mirá lo que le pregunta a la doctora, a la postdoctora. La pongo en aprietos preguntándole estas cosas, pero ya lo hice varias veces, ¿no? ¿Tengo que responder? Y no se sabe. ¿Te vas a quedar con las ganas que te responda? Claro, te vas a quedar con las ganas, bien. Porque no se sabe. Entonces, claro, lo que pasa es que la idea es que alguien que hizo un acto de sublimación o que produjo sublimaciones, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, no puede hacer pelotudeces en la vida, porque ya sublimó. ¡Ay, no, pero sublimó! Obvio. Bien, me parece que todo puede estar mezclado y que en todo caso hay que tener cuidado. A mí me parece que hay un concepto que desarrolló Primo Levi que me parece riquísimo en su libro, si esto es su nombre, que es el concepto de la zona gris. Porque Primo Levi dice, todos tenemos una zona gris. Primo Levi no lo quería el psicoanálisis, y con mucha razón. Él decía que el psicoanálisis se le iba la mano en interpretar a la gente. Estoy de acuerdo. Entonces me parece que lo que él dice es, en todo lugar, en toda la gente, en los campos de concentración existía la zona gris. Existían los malos muy malos, existían los que no eran tan malos, existían los que habían programado esto, pero también existía gente que en algún momento te da una mano, o el que tenía que darte la mano te denunciaba. Es decir, la zona gris es esto que nosotros le llamamos el inconsciente y la pulsión, que habita entre todos nosotros. Y entonces que no se la puede ubicar a la gente como... Y nosotros mismos tenemos nuestras zonas grises,
que creo que es lo más importante, porque esta zona gris la encontré en el diario de Ana Frank y la encontré en Benjamín Ávila, que me parece que es como que no lo copiaron, el Primo Levi, no sé ni siquiera, bueno, Ana Frank por supuesto que no, ni idea, pero Benjamín no sé si lo leyó o no lo leyó, pero bueno, me parece que es importante, como dice Primo Levi, explorar el espacio que separa a las víctimas y a los perseguidores, y saber que entre las víctimas y los perseguidores hay un campo impresionante de gente ahí en el medio. Merced a los escritos, Primo Levi se convierte en un testigo testimoniante y efectivamente esta producción, ¿de qué lo libera? ¿De qué le hace tener distancia? De la culpa del sobreviviente. Si hay algo que es insoportable, es la culpa del sobreviviente. Luchó más de 40 años para que el testigo testimoniante no fuera vencido por el sobreviviente. Y creo que efectivamente lo logró con su testimonio. Lo cual no quiere decir que no va a tener que soportar las contradicciones, y que de alguna manera poder liberarse de la culpa del sobreviviente le permitió no andar buscando las venganzas por todos lados, ni ponerse como alguien que juzga o perdona. Decía, la tarea mía no es ni juzgar ni perdonar, es dar testimonio de esto que pasó. De alguna manera, este notario del trauma apaciguó los fantasmas del sobreviviente, pero por supuesto que no los liberó totalmente de ellos. Hay en la escritura de Primo Levi el duelo propio de una situación como esta, pero también la ironía, la risa de cosas como muy grotescas, pero que te hacen reír muchísimo. El momento de despiojarte en el campo, el comer los piojos, bueno, todo esto que lo encontramos también en el diario de Ana Frank y en el film de Ávila. Bien, Ana Frank tenía 13 años cuando comenzó su diario. A esa edad es más esperable la idealización del otro, asegurarse que el otro ampara más que el otro desampara. Sin embargo, los padecimientos que pasó esa niña adolescente desembocaron en que ella pueda dar cuenta de la inconsistencia del otro, lo que es efectivamente difícil en un adolescente y es un verdadero acto de creación. Lo mismo para Benjamín Ávila, que a los 13 años supo que quería ser director de cine y dar cuenta de parte de su historia. Hoy hablábamos con una colega que me decía, sí, quieren que yo haga orientación vocacional, y me lo dijo tan lindo. Me dijo, ¿y cómo le voy a orientar a un chico de 17 años? ¿Qué carajo sé yo que va a ser un chico de 17 años? Es como, le digo, es como que te vengan a pedir la orientación sexual del chico. ¿Cómo va a ser la pareja que él va a elegir? Y bueno, eso nos quieren pedir cuando nos piden orientación vocacional. ¿Qué sabe? Pero este chico lo sabía, a los 13 años lo sabía. Bien. Paso ahora un poquito a Ana Frank. Y su testimonio sobre la casa de atrás. Yo no sabía que el ministro me iba a ayudar tanto a que yo les pudiera hablar un poco más suelta de cuerpo de Ana Frank, porque salió en los diarios y salió las fotos de Ana Frank, ahí estuvo en la casa Ana Frank, y no sé, es alguien que dijo no sé qué cosa es la grieta, que tampoco sé qué es la grieta, pero bueno, no sé, que dijo que los nazis podían haber arreglado la grieta. Un problema de gestión. Problema de gestión, sí. Es como que le digas ahora al de Corea del Norte que es un problema de gestión. Bueno, qué sé yo, hay distintos puntos de vista, por suerte, en esta vida. Bien, el diario de Ana Frank, ella
cumple 13 años cuando recibe de regalo ese diario. No puede imaginar esta niña adolescente lo que iba a escribir 2 años en ese diario. Ella había nacido en junio de 1929 en Alemania, era ciudadana alemana, era judía, era rica, tenía muy buen pasar, y cuando viene el nazismo, el padre primero se va a Ámsterdam pensando que ahí iba a tomar distancia con el horror, y en Ámsterdam mismo deciden esconderse en la casa de atrás donde ella vivió, y efectivamente ella da cuenta de lo que pasó en ese encierro. Quien los denunció cobró una pobre recompensa. Siempre este buchón cobra una pobre recompensa y el daño que produce es enorme. Y muere de tifus 2 meses antes de la entrada de las tropas rusas y el fin de la guerra. El único sobreviviente sabemos que fue su padre, Otto Frank. Hay una serie de polémicas. Mirá, yo entré a hablar con mis colegas de letras sobre la polémica que hay sobre el texto de Ana Frank, y te dice que sí, que lo escribió, que no lo escribió, que lo escribió el padre, que... ¿Sabes lo que me importa? Es lo que me importa con La razón de mi vida, de Eva Perón. No sé quién lo escribió. Se convirtió en un mito. Vos le decías a alguien, La razón de mi vida, de Eva Perón. La gente que pinta canas, por supuesto ustedes no saben quién es Eva Perón. Pero me parece que lo del diario de Ana Frank es un... Nadie puede negar que en este mito hay una verdad de cómo se padeció el nazismo en muchas familias y en mucha gente que tuvo que vivir escondido con el terror de que te encuentren, y lo que implicó para los niños y para los jóvenes esa vida. Y esa versión la da Ana Frank también como Primo Levi, contando las cosas horrorosas y contando cosas muy divertidas que puede contarte un adolescente, hasta su mismo enamoramiento con un chico que está tan bien, a cualquiera le pasaría, te esconden en un lugar y esconden a un chico y ahí va a pasar algo. Y hubo ahí una escena de mucho enamoramiento que le permitió vivir, además de la escritura, porque había una cuestión que ella dice en el diario, en el comienzo, de que ella aspiraba a ser leída. Y en un determinado momento, como todos los que estaban clandestinos y escuchaban la BBC de Londres, como nosotros en la época de las Malvinas, no sé si ustedes escuchaban, yo escuchaba la BBC de Londres y decía, esta guerra está perdida, y todo el mundo me quería matar. Decía, la BBC de Londres, anda a escuchar. Comunicado número 1. Sí. Bien, entonces Ana Frank, que escuchaba la BBC de Londres, tenía la esperanza, escuchó que en un determinado momento el gobierno inglés dijo que iba a premiar a quienes dieran cuenta por escrito de lo que pasaba en esta época. Y ella dijo que seguramente ella ganaría un premio. Eso está dentro del diario. Me parece que son las aspiraciones de alguien que escribe y que quiere ser leído. Y que cuenta no solamente las cosas lindas, tiernas, bobas de un adolescente, sino que cuenta el horror. Ana Frank tenía muy claro que ella era una sobreviviente y que cuando veía pasar los jóvenes que eran conducidos a los trenes y los niños, sabían que los llevaban a la muerte. Y ella tenía horror de que ella fuera uno más de estos que eran llevados a la muerte. Es decir, yo quisiera pasar un pedacito de un film. La de Ana Frank. La de Ana Frank, sí. No sé si lo tomamos. Ojalá los nazis se maten entre sí. Trabajaremos para los ingleses y los rusos. El mes que viene tomaremos la cena del sábado libres. Esto no es una cena, es basura. Sus amigos podrían cuidarnos un poco mejor. Señor Pfeffer, ¿cómo puede usted decir algo así? ¿Ha pensado en lo que pasaría si cogieran a mí con uno de esos paquetitos de Charlotte? Te da envidia que yo tenga a Charlotte. Tú crees que eres la única persona del mundo que se siente sola.
Los que viven en casas de cristal. ¿Qué quiere decir con eso? Es educación tan moderna. La misma discusión una y otra vez. Hay gente que nunca aprende. Usted también podría haber aprendido algo. Es una egoísta, una histérica y una mandona. Yo no soy una mandona. Vaya, una madre que ni siquiera sabe controlar a su propio hijo. Un momento. Es asombroso. Un momento. Por favor, callaos. Siéntate. Y tú, deja de darme órdenes. Alguien ejerce una mala influencia sobre él. Quería mostrar con esta partecita el infierno que somos nosotros y los otros. El infierno que es vivir con otros tan pegados. Supongo que ya estaba harto. El infierno no solamente eran los nazis, el infierno era también esa vida. Es realmente precioso. ¿Lo crees de verdad? Todos se asombrarían si supieran cómo escribes. No, pensarían que son tonterías. O algo peor. Marco, ¿recuerdas el cuento que nos contaba papá? ¿El de las dos Paulas? Claro. La buena y la mala. Todo el mundo espera que yo sea la mala. Y yo intento no decepcionarles. Solo soy buena a solas. Y lo escribo aquí. Pero no lo muestro delante de la gente. ¿Y por qué no les muestras cómo eres? Paula la buena no es fuerte. Se esconde y deja que hable Paula la mala. Excepto en mi diario. Bueno, sea la que escribió esto, creo que está muy bien. Oye, ya eres bastante mayor para saber que no hay nada malo en ser tú misma. Lo intento, Marco. De verdad. Pero es que a los demás no les gustaría. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Diga. Yo quiero informar. ¿Informar sobre qué? Sobre unos judíos. Están en el 263 del Prestar. En el edificio de la parte de atrás. ¡No te duermas! Bueno, no es difícil imaginar lo que sigue. Lo llevan a todo. Lo interesante, tiran las hojas del diario ahí, que los recoge un empleado de ese lugar. Y lo interesante es que el diario da cuenta de lo íntimo, de lo privado y de lo público. Si a algún psicoanalista se le ocurre husmear en el tremendo Edipo que relata Ana Frank que tiene, se lo puede rastrear. Pero es que cualquier cosa de esa va a ser tapada, porque lo que esa niña necesita como fantasía, como creación, como para tapar el horror en el que vive, cualquier cosa viene bien. Por supuesto que el Edipo te permite vivir. Bueno, por lo menos los psicoanalistas llegamos a esa conclusión, así que amen tranquilo a vuestro padre, porque van a poder vivir. Dije amén, nada más. No hablé de orgasmo, nada de esas cosas. Bien. Lo interesante del diario es que lo que puede dar cuenta Ana Frank es de la zona gris, de ella, de los que viven con ella. Lo que más le cuesta, porque sí, en el diario se nota la idealización que hace el padre, pero también hay momentos en que puede
dar cuenta de la castración del padre, de la falta del padre, y que no hay un otro, por eso es el horror, de que pueda garantizarle que no le va a pasar nada, que va a tener amparo. Esto es lo que revela permanentemente el diario, que a mí me pareció en ese sentido fantástico, y que me llama la atención el punto de conexión que hay con Infancia Clandestina. Hay versiones que dicen que el diario fue retocado por una escritora profesional, es muy probable, pero a pesar de todo eso, el diario es testimoniante. Ana era una ávida lectora, la pulsión epistemofílica era intensa, y narra los contrastes grandes entre la adversidad por la que le toca vivir y el mundo de ensueño de un adolescente y de una niña. Me pasó lo mismo con el texto de Benjamín Ávila, Infancia Clandestina. No sé si la vieron por ahí, esto sí o no. ¿No ven cine argentino? Ya van a dejar de verlo pronto, con todo lo que va a pasar. Así que vean todo lo que puedan, aprovechen. Entren ahí, saquen todo lo que hay. Y parece que se quiere destruir el cine argentino, no sé, versiones. Ya se arrepintieron. ¿Ya? Como sí. Con los maestros. Bueno. Bien. Bueno, Infancia Clandestina, le hago una síntesis muy breve. El film transcurre entre 1979 y relata la cotidianeidad de una familia inmiscuida en la militancia montonera, desde la perspectiva de un niño de 11 años. Esto es lo interesante. El niño se llama Juan, pero sus padres le cambian el nombre por Ernesto al volver a la Argentina, luego de un largo exilio en Cuba. En su nueva escuela, Ernesto conocerá a su primer amor, María. El film destaca las complejas relaciones entre los niños, la de Juan con su hermanita, en este caso ahí cambió la historia porque lo que tenía era un hermanito, los conflictos con los padres, los conflictos con la abuela, los conflictos de la abuela con su hija, de Juan y su relación con un tío, y el secuestro al final e interrogatorio de un niño por los militares, además de la desaparición de su hermanita. Voy a pasar un fragmento inicial del film donde da una petite síntesis de esto. 5 minutos. Juan, despertate que llegamos. Dale, vamos. Dale. ¿Qué pasa? No, pis. Te dije que fueras al baño antes de salir. ¿Qué pasó, chango? Ya llegamos, aguanta. Se me terminaron los puchos, voy a comprar, ahora vuelvo. Dale, ma. Apúrate. ¡Cristina! ¡La concha de su madre! ¡Puta! ¡Horacio! La concha de la luna me dieron. ¡Horacio! ¿Qué te pasó? ¿Dónde te dieron? Tranquila. Chango, ¿estás bien? Anda con el changuito. Anda con el changuito, carajo. No pasa nada. Horacio.
Hola, 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 1, 2, 3, 4, probando. Hola. Yo quise tomar el inicio porque el uso que hace Ávila del dibujo, del cómic, en la película me parece interesante porque lo utiliza en los momentos más álgidos, más dramáticos. Yo tomé algunos testimonios que dio Ávila, están en internet, se los encuentra. Él dice: siempre tuve muy claro que quería contar un cuento más allá de mi propia historia, que yo quería correrme del centro. Si bien la película está inspirada en sus recuerdos de infancia, el director dice que no es una película autobiográfica. El autor tuvo que asistir a la escuela con nombres falsos, documentos apócrifos. Si bien el relato se inscribe en los años 70, él en los años 70 no tenía 11 años, sino 7 años. Y por lo tanto no estaba al borde de la adolescencia ni al punto de vivir su primer enamoramiento, que aparece después. La historia de vida del director es muy parecido al protagonista. Tenía 4 años cuando su madre y su pareja, ambos militantes montoneros, se van a Brasil, luego a México y a Cuba. El regreso a Argentina fue en el comienzo del 79. Para octubre de ese año su madre ya se había convertido en una detenida desaparecida. Su hermano menor, Diego, un bebé de 9 meses, había sido secuestrado y entregado a otra familia. Él dice que, a diferencia de lo que pasa en la película, la segunda pareja de su madre, que es el hombre que ustedes ven que matan en el comienzo de la película, no era el padre de Benjamín, y tras la desaparición de su madre, lo dejaron en la puerta de la casa de la abuela paterna. Lo llevaron luego a Tucumán a vivir con su padre, que era director de un canal de televisión, que era un arquitecto muy reconocido y un excelente director de teatro. Él dice: yo pasé mi infancia en las galerías de un canal de televisión, en las galerías de un teatro, y hay un detalle que me parece una perlita para lo de las infancias clandestinas, tema que hay que incluir en la cuestión de las infancias, en donde él dice: mientras yo pensaba que mi madre iba a volver, porque él dice que preguntaba qué era una desaparecida, y como decían que los desaparecidos, como decía Videla, están desaparecidos, y eran desaparecidos que no tenían entidad, o sea que no sabemos que era un desaparecido, él a toda mujer joven la seguía en la calle pensando que era su mamá, hasta los 19 años, hasta que Viñoni, cuando se desclasificaron los documentos, dijo que los desaparecidos estaban muertos. Interesante lo que él dice, es que él constata con dolor, porque se lo comunica el padre, que estaban muertos. Él dice: yo, que había sido un chico que quería ser un chico modelo, viviendo con mi papá, porque consideraba que era una época transitoria, empecé a permitirme hacer las cosas que hacen los chicos: portarse mal, desobedecer, vivir como un chico común. Porque él dice que él notaba que hay una diferencia muy grande entre él y su hermano Martín, que es hijo de la pareja de su madre con otra mujer, que dice ya lleva, esto en relatos actuales, ¿no? Dice ya lleva su tercer intento de suicidio. Dice, la diferencia que él considera que para él fue una perla el haber sido criado desde los 7 años por su padre. Aun cuando se pasó muchos años esperando que volviera su madre, porque él pensaba que esa época con su padre era transitoria. Él dice: el horror es una de las tantas cosas de esta historia, pero yo no viví solamente el horror.
en la película incorporo por eso el humor, el amor y las cuestiones cotidianas. Es decir, él también plantea la zona gris. Él también plantea la zona gris del reproche que le hace a los padres. Él también plantea la zona gris del reproche que la abuela le hace a su madre cuando le dice: ¿por qué te llevas los chicos en medio de todo este horror? ¿Y por qué no los dejas conmigo? Entonces la madre le dice: porque son mis hijos y quiero que vivan conmigo. Es decir, es todo un tema de discusión toda esta cuestión de la zona gris, pero que abre una cuestión donde hay una frase que dice Ávila que me parece genial, que dice: no es una película donde el que la termina de ver se siente cómodo, porque luego de verla no sabe dónde pararse, y yo prefiero que quede así, sin tomar una posición así definitiva, sino de sentirse de alguna manera cuestionado. Ávila dice que es un film incómodo, donde él no dice cuál es el lugar correcto para pararse, porque tampoco lo sabe. Bien, hubo miedo, hubo horror, hubo mucha muerte, pero también mucho humor, mucho amor, mucha risa, mucha diversión. Y la clandestinidad, dice, suele pintarse simplemente como que las 24 horas del día vivías en un horror, y no era así, que son mis recuerdos, que es lo que recuerda de su hermano, de su otro hermano y de la gente que él conoció. Él dice que cuando presentó por primera vez la película en el Festival de Cannes, que le dieron el premio, sintió una gran tranquilidad de haber podido testimoniar y de haber podido hacer ese film y demostrarlo, que sintió que ahora la vida de él podía ser otra. Sin embargo, a este muchacho no dejó de tener las explosiones de lo real. Su padre, que fue su único sostén, en el año 2000, este hombre exitosísimo y virtuoso, realmente, yo vi puestas de teatro de él, antes de los 60 años sufrió de Alzheimer y fue internado en un geriátrico en Buenos Aires y murió en el año 2008. Es decir, otra cosa. Y una vez que Benjamín hace la película, ya está lista la película, le informa que tiene un aneurisma en la cabeza y que puede morir. En el mes de marzo la película se estrenaba en Cannes a los meses. Salió vivo. Es decir, esta cosa de hacer un testimonio de lo real sin quejarse, sin llorar, sin pedir venganza, sin andar otorgando perdones y mostrando esto es parte de mi historia, esto es parte de mi vida y de alguna manera es parte de la historia de todos. Por eso creo que como Primo Levi o Ana Frank, buena hora que los podamos leer, que los podamos ver y que podamos discutir de esto y quedarnos así, sin saber muy bien para dónde. Es esto lo que yo he querido testimoniar de alguna manera, como ustedes verán por el uso que hice de pequeñitos pedacitos de los films. Me gusta mucho el cine, y bien, quedo a disposición de ustedes. Ahora ya puedo tocar la mesa. Tócala toda.